Muy buenas tardes. Hermoso tiempo de alabanza. Muy bien. ¿Tienen sus Biblias? Les invito a abrir sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Allí encontramos una expresión que es el título de este sermón. La letra mata, pero el espíritu da vida. Si usted tiene la versión Reina Valera 960, dice: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Bien, una expresión muy conocida en un sector muy grande del mundo evangélico, y se encuentra aquí en el versículo 6, el cual vamos a leer. Dice: el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. La interpretación popular es que aquí en este pasaje la expresión la letra es el estudio de la Biblia. Por un momento piense si esto es verdad, si en este versículo esta frase la letra es el estudio de la Biblia. Entonces escuchen bien lo que esto implicaría. Si esta interpretación es correcta, tiene algunas implicaciones, y sería lo siguiente: que si estudias la Biblia, eso matará tu vida espiritual. Si estudias la Biblia, eso matará tu vida espiritual. Y tiene una segunda lectura. Si la interpretación, entonces, la letra es el estudio de la Biblia, entonces, ¿qué significa el espíritu como contraste a la letra? Da vida, o el espíritu vivifica. Bueno, en la práctica, en miles y miles de congregaciones, significaría ese momento en la reunión donde el espíritu nos tomaría, y sería en ese momento donde cada uno, según el espíritu, le guía, le indica, le toca. Ese momento donde todo el mundo estaría intentando sentir a Dios. Momento muy subjetivo, y si bien estamos todos juntos, es casi una lucha individualista por pescar a ese espíritu que está presente entre nosotros y que toque mi vida. Entonces el sentido de congregación se pierde, sino que cada uno intentaría espiritualmente o emocionalmente sentir a Dios. Encontraríamos en ese momento de la reunión gente llorando, extasiada, gente gritando, balbuceando frases extrañas, orando de diferentes formas, gente en el piso, gente de pie, y etcétera, etcétera, etcétera. Si has estado presente en alguna reunión de este tipo, supongo que sí, algunos de ustedes, o has visto por internet. Hay personas que nunca han estado en una situación así, pero sí han escuchado y en curiosidad se han metido ahí, y llegaron ahí a esa reunión y para saber de qué se trata esto. Pero si has visto, entonces puedes entender lo que Pablo quiso decir en 1 de Corintios 14, 32 y 33, y lo cito. Dice Pablo: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pablo allí está escribiendo
a la iglesia en Corinto, y en esa ciudad estaban pasando estas cosas. Ya estaban pasando en el primer siglo estas cosas que hace a Dios justamente lo contrario, un Dios de confusión. Si alguien entrara en ese momento de la liturgia, sería una confusión. Para alguien que es ajeno a ese ambiente religioso, diría, como Pablo mismo dice, están todos locos. ¿Qué está pasando aquí? Es común escuchar decir en estos círculos evangélicos: queremos una palabra fresca del Espíritu. ¿Has escuchado eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es una palabra fresca del Espíritu? Bueno, lo que realmente significa es: no queremos un estudio bíblico tradicional, sino que Dios nos hable directamente a nosotros. Queremos que Dios trate directamente con nosotros. Queremos sentir a Dios. Estamos tan cargados, ha sido una semana difícil, que la vida real, ¿no? El impacto que produce el estrés de vivir en el trajín laboral, en los problemas cotidianos, pero cuando llegamos a la iglesia entramos en una cápsula y queremos que Dios... Pero es así como la historia de la iglesia ha caminado, como la iglesia ha caminado a través de los siglos. Realmente Dios nos va a sostener nuestras débiles vidas con experiencias de este tipo. Hablé una vez con un hombre que me explicó, un hombre era un predicador, me explicó su método de predicación. Él se encomendaba a Dios, estaba sentado allí, y cuando llegaba su hora, él se encomendaba a Dios, subía a la plataforma, abría la Biblia al azar y comenzaba a hablar según el Espíritu le daba que hablar. Y me dio su testimonio, dice: nunca me falló. Claro, que va a fallar. No hay ningún parámetro para saber si lo que está diciendo está bien o está mal. Pero muchas personas entienden que eso es ser guiados por el Espíritu, porque la letra mata. Este hombre pensaba que estudiar las Escrituras, prepararse, era falta de dependencia en el poder de Dios. Según su interpretación, escudriñar la Escritura, luego trazarla bien, enseñarla bien, era como depender de su propia inteligencia, de sus propias fuerzas. ¿Acaso Jesús no dijo en Lucas 12:12, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella hora lo que se debe decir? Otra vez, textos bíblicos sacados de su contexto para justificar algo que está mal. Miles de predicadores tienen la convicción que no es necesario estudiar la Biblia diligentemente, lo cual Pablo hacía, para presentar a sus congregaciones el mensaje de Dios. Un erudito, Bernard Ram, escribió sobre esta práctica de supuestamente depender enteramente de Dios y no de uno mismo, y abrir la Biblia y depender de lo que fluye en ese momento. Él escribió, y voy a citarlo, dice: suponga que seleccionamos una lista de palabras de Isaías y le preguntamos a un hombre que alega que puede pasar por alto la enseñanza piadosa de la erudición cristiana, si él puede sacar de su propia alma o de su oración el significado de Tiro, Sidón, Moab, Anatot, Laquis, Cedar, etc. ¿Cómo hará el predicador para predicar si no ha accedido a los recursos normales que necesitamos por la distancia que hay entre la Biblia, su lenguaje, su cultura y el tiempo entre la Biblia y nosotros? ¿Cómo hará este predicador para prescindir de diccionarios, manuales bíblicos, libros de historia, costumbres culturales de la Biblia? ¿Cómo hará? Bueno, 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, tiene un contexto. Y si seguimos leyendo, dice:
Bueno, vamos a leer el 6 también. Dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, Pablo hablando de Dios y de los apóstoles. Dice, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, que se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pablo está defendiendo, y estoy intentando tomar todo el contexto y hacerlo simple, está defendiendo su ministerio. Su ministerio estaba siendo atacado. Si su ministerio estaba siendo atacado y Pablo era desacreditado, entonces el Evangelio estaría en problemas, porque él era justamente un ministro del Evangelio. Había calumnias, sospechas sobre el apostolado de Pablo, y los corintios estaban prestando oído, muy similar a Gálatas, ¿no? Como que se repite la historia en diferentes sectores, como el modus operandi de Satanás, desacreditando a Pablo y a los demás apóstoles. Y los corintios estaban prestando atención, estaban siendo mal influenciados por falsos apóstoles que estaban queriendo poner a la iglesia en contra de Pablo. Bueno, la letra en este pasaje no es el estudio bíblico. Si eso le han enseñado, si eso usted lo ha escuchado, nada más lejos de la verdad. La letra en este pasaje no es el estudio bíblico. Entonces, ¿qué es? Es la ley de Moisés. El contexto manda, ¿no? Dice el versículo 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, ¿qué es ese grabado en piedras? Hace justamente mención de los 10 mandamientos que fueron escritos en piedra, y Dios le dio al pueblo en el monte Sinaí. La letra, es decir, la ley, solo sirvió, y esto entra en armonía con Gálatas, sirvió la ley para manifestar, para mostrar, para evidenciar que somos pecadores, para mostrar nuestra pecaminosidad, y la ley solo nos sirve para condenarnos. Versículo 9 dice, porque si el ministerio de condenación, esa es la función de la ley, el ministerio que tiene la ley para transgresores, como todos nosotros, es justamente un ministerio de condenación que produce, versículo 7, 3:7, y si el ministerio de muerte, ¿se dan cuenta? Produce muerte. Cuando la ley nos muestra que somos transgresores, y de hecho lo somos, produce muerte. La ley no nos da esperanza, solo nos muestra todo lo que está mal en nosotros. Pero el contraste, y el Espíritu da vida. El Espíritu da vida, por eso se traduce también el Espíritu vivifica, es decir, da vida. Produce vida donde no hay vida. Donde está muerto, el Espíritu llega y da vida. Y creo que ahí está justamente la mala interpretación de creer que esas experiencias en este tipo de cultos es del Espíritu, porque sienten vida, pero más que vida, según este pasaje, vida espiritual es más una reacción o algo emocional. Gente intentando sentir a Dios. Pero nada más lejos de lo que Pablo está enseñando aquí. El Espíritu realmente da vida. Es la obra del Espíritu de Dios tomando a una persona que está muerta. Todos nacemos muertos espiritualmente. Todos nosotros. La única excepción fue Jesús, porque Él no era pecador. Pero todos nacemos pecadores. Y el Espíritu de Dios toma a las personas muertas en sus pecados, Efesios 2:1, que creen en Cristo. Les da vida para que crean en Cristo. Y allí comienza la vida en esa persona. Le da vida eterna, le da vida espiritual.
provee salvación. Miren el versículo 9, cómo le llama finalmente al cambio de estado que produce la obra del Espíritu. Dice, el ministerio de justicia. O también traducido, el ministerio de justificación. Es decir, cuando el Espíritu de Dios obra en una persona, ese pecador cambia su estado delante de Dios. Ahora termina siendo un hombre justo. No justo por sus medios, sino declarado justo. Legalmente declarado justo delante de Dios. Es decir, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo hace posible que pecadores culpables, todos nosotros que creen en Jesús, ahora están delante de Dios bien. Su legajo está impecable, como si fuese el legajo de Jesús. ¿Por qué? Por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio, justamente, buenas noticias. Son buenas noticias. Son noticias de gran gozo el Evangelio. Si bien hay aspectos del Evangelio que son chocantes para el pecador, pero son buenas noticias porque el injusto, merecidamente condenado, condenable, culpable ante Dios, ante el estrado de Dios, es declarado justo cuando cree en el justo con mayúscula, en aquel que nació en Belén, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Es declarado justo. Ahora, el término bíblico para ser perdonado en el ámbito de la justicia divina es esta palabra, en el versículo 9, justificación. Justificación. Una palabra ignorada, desestimada por ser muy técnica, a la gente no le interesa los términos teológicos, pero es el corazón del Evangelio. Porque si somos pecadores culpables delante de Dios, la gran pregunta es cómo yo cambio mi estado, mi situación delante de Dios. Y es por medio de Cristo Jesús, por lo que Él es, por lo que Él hizo. Yo puedo cambiar mi legajo si creo en Él. Dios me declara justo. Y esa es la buena noticia y es lo que significa el ministerio que Pablo hacía, el ministerio de la justificación. Decirle a los pecadores culpables pueden ser declarados justos delante de Dios. ¿Cómo? Por medio de Jesús. El ministerio de Pablo era proclamar al Salvador, a Cristo Jesús. Es por Cristo, solo por Cristo, por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Pero la ley, esa letra que mata, que no es el estudio bíblico, Dios mío, ¿no? Que herejía es interpretar así, que el estudio bíblico es lo que mata. Es astuto Satanás, ¿no? Porque muchas personas entienden que estudiar la Biblia es algo negativo y no lo hacen. Y la justificación teológica es la letra mata. Muchas personas he encontrado camino en mi vida diciéndome que no estudiaba la Biblia. ¿Y por qué? Porque la letra mata. Qué triste, ¿no? La letra mata, la ley nos mata. ¿Por qué? Porque somos culpables. Cuando a un transgresor se le lee y se le explica la ley que ha quebrantado, que ha violado, ¿para qué sirve la ley? Solo para declararle culpable de muerte. Claro que la letra mata. La letra no libra a nadie que es culpable. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Es evidente que la ley solo nos mata. La ley no da vida, solo señala nuestra culpabilidad. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Es categórico. Ningún ser humano, es decir, ningún ser humano tiene chance de ser justificado si un día en la vida se para y dice, a partir de ahora yo voy a agarrar la ley de Dios, la voy a tomar en serio y la voy a comenzar a cumplir, y un día voy a presentarme delante de Dios
como una persona justa, no lo logrará. Ninguno tiene chance, dice. Ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque son innumerables los pecados que van a surgir, no importa cuánta voluntad le pongamos. Pecados de la mente, pecados emocionales, pecados cosas que decimos, cosas que no hacemos, acciones, etc. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley, sirve para que conozcamos cuánto hemos pecado contra Dios. Es decir, no son buenas noticias. Intentar usar la ley para salvación es un terrible mal uso de la ley. Usar este versículo para descalificar el estudio bíblico es aberrante. Es aberrante. Es un problema de eisegesis, una palabra técnica, pero básicamente para mostrar cómo podemos introducir un sentido a la Biblia que no sale de la Biblia, sino que nosotros lo metemos. En vez de interpretar la Biblia, que esa interpretación salga del mismo texto bíblico, hacemos lo contrario. Yo le impongo el significado a la Biblia. Hago que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Eso es una manipulación bíblica y es un error. Es usar un versículo para justificar una práctica que me conviene, una práctica errática, obviamente. ¿Saben? En la antigüedad había un santo, no recuerdo su nombre, un santo que era una persona tan piadosa y tan dedicada a Dios, según la historia de la iglesia, pero entre otras cosas, aparte de su piedad, era conocido porque no se bañaba. Espero que no exista ningún caso aquí de un santo así, pero ese hombre no se bañaba, imagínense. Y su justificación bíblica citaba Juan 13 y él decía, los que son lavados no tienen necesidad de bañarse. ¿Se dan cuenta? La Biblia puede ser usada para justificar cualquier cosa. Alguien escribió, un significado distorsionado de un verso o pasaje de la Biblia puede resultar en una vida equivocada. Muchas personas tienen conceptos, no en las grandes doctrinas fundamentales del cristianismo, a veces son en doctrinas menores, pero que causan efectos dañinos en la vida personal, familiar o donde sea que afecte esa mala interpretación de la Biblia. En este caso, resulta en millones de vidas perjudicadas el creer que la letra mata. Pensar que estudiar la Biblia es algo malo es terrible. Es terrible. El conocido erudito bíblico que, si no me equivoco, falleció hace muy poco, este año, Gordon Fee. Gordon Fee pertenece a la línea, a la denominación pentecostal, pero es un pentecostal muy autocrítico y muy erudito de las Escrituras, es decir, un pentecostal diferente. Él dice, los pentecostales son conocidos por su mala hermenéutica, es decir, es un autocrítico. Son conocidos por su mala hermenéutica. De hecho, la hermenéutica sencillamente no ha sido el fuerte pentecostal. En lugar de hermenéutica científica, desarrollaron una clase de hermenéutica pragmática. En general, la experiencia de los pentecostales ha precedido a su hermenéutica. ¿Se dan cuenta el error que es para justificar toda una práctica? Encontramos en la Biblia justamente un argumento, una justificación. El mismo Gordon Fee dice, ¿qué error es este? Anteponer a la buena exégesis este tipo de situaciones. Juan Calvino escribió, la primera regla de un intérprete es dejar que el autor diga lo que dice y no hacerle decir lo que no dice. Sencillo, ¿no? La primera regla de un intérprete es dejar que el autor diga lo que dice y no hacerle decir lo que no dice. Cuando uno va a la Biblia con esta honestidad y sinceridad de sacar lo que allí está, interpretar lo que allí dice, que uno se encuentra con doctrinas
que son asombrosamente como impactantes. Cuando alguien se aferra a un sistema de pensamiento y no es permeable a que la Biblia diga lo que tenga que decir, entonces allí uno se abstiene, como quien va a un lugar y elige lo que le gusta, ¿no? Pero la Biblia no nos da esa opción. A la palabra de Dios debemos acercarnos e intentar entender lo que Dios ha dicho. Y no decir, esta doctrina no me gusta, esta me gusta. No tenemos ese derecho. Ya han oído a muchas personas cómo han sido intoxicadas justamente porque han escuchado sermones dirigidos por manipuladores de la Escritura. O personas que han abordado la Biblia así, con este estilo como Jennifer López, que en una entrevista ella dijo, yo estoy siempre buscando respuestas de Dios y yo abro la Biblia y allí donde pongo el dedo, ahí Dios trata conmigo. Este asunto es muy serio. Muchas personas usan la Biblia tipo así un horóscopo, ¿no? Ya han oído del joven que deseaba un mensaje de Dios y abría al azar a la Biblia, así como Jennifer López. Si alguien se ríe todavía después de lo que voy a decir es porque no escuchó el chiste. Es un chiste, supongo, no sé. A veces supera la realidad, ¿no? la ficción. La realidad supera la ficción. Dice, Señor, ¿qué tienes que decirme? Háblame. Y entonces abre la Biblia al azar. Mateo 27:5 dice, Judas fue y se ahorcó. Se ríen algunos, quiere decir que no lo saben. Sorprendido, no podía creerlo, intentó por segunda vez y leyó Lucas 10:37. Ve y haz tú lo mismo. Atónito, buscó al azar en otro lugar y encontró Juan 13:27. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ahora, nos causa risa, pero muchas personas van a su Biblia todas las mañanas de esta forma. Abren así, ponen el dedo, y allí es donde supuestamente Dios quiere hablar. Ahora, si no hay reglas de interpretación bíblica, no hay un trabajo de interpretación en absoluto. Porque para interpretar cualquier libro antiguo, no solo la Biblia, necesitas reglas de interpretación. Esto es ciencia. Usando esas reglas, si yo uso reglas legítimas, muy probablemente llegaré a entender. Si uso las reglas, el sentido común, quizás es la regla más básica para entender la Biblia, el sentido común. Pero llegaré probablemente a entender lo que Dios está queriendo decir. Si yo no uso reglas de interpretación correctas, bíblicas, jamás obtendré una predicación bíblica. Lo que obtendré es una predicación que probablemente hable de Dios, pero no una predicación bíblica. Voluntariamente o por ignorancia, es mentirle a la gente que esto es la palabra de Dios. Esto no es nuevo, es muy viejo. Ezequiel 13:2 dice, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, es decir, que predican. Es decir, predícales, dice Dios a Ezequiel, a los predicadores. Y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra del Señor. ¿Se dan cuenta? Hay una predicación que no sale de la Biblia, sale del corazón del predicador. Y aún muchos lo dicen, muchos lo dicen. Quiero hablarles hoy desde mi corazón. ¿Quién quiere oír el corazón de un pecador? El pueblo de Dios necesita la palabra de Dios. Está mal decir, hermanos, está muy mal decir Dios me dijo. Quiero ser enfático con esto. Está mal decir Dios me dijo. Porque suena muy ostentoso y hasta orgulloso. Porque Dios no lo está haciendo. ¿Cómo es que Dios trata con su pueblo?
Dios ya ha hablado en las Escrituras. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios ya ha dicho todo lo que tenía que decir, y lo último que dijo es que la iglesia tiene que decir: ven, Señor Jesús. Es decir, eso es cristianismo puro. Cristianismo puro significa solo Escritura. Solo Escritura significa que no hay nada que Dios tenga que decir de forma explícita fuera del canon bíblico. Y es muy peligroso cuando alguien dice: Dios me habló, porque ahí entramos en el camino de la subjetividad y de la manipulación. Porque si Dios está hablando fuera de las Escrituras, estamos en problemas. Porque ¿quién puede medir hasta dónde Dios ha hablado en este mundo? Pero si la Biblia es solo la palabra de Dios, entonces podemos estar tranquilos que tenemos la revelación de Dios en casa. Y si nos remitimos a la Escritura, podemos decir: Dios nos ha hablado. Debo ir a la Escritura donde Dios habla a su pueblo. Si voy a oír la palabra de Dios es porque ha sido expuesto su significado. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo de este tipo de predicación sin estudio, de este estilo improvisado, del abuso de la improvisación? ¿Quién tiene el derecho de definir el significado de la Biblia sin el correcto estudio gramático, histórico? ¿El lector o el autor? ¿Quién define el sentido? ¿El lector o el mismo autor de la Biblia? Nosotros debemos entender qué dice el autor humano y de hecho el autor divino. Si a su casa le llega, vamos a suponer, le llega un correo con una deuda fiscal del gobierno. Hermosa carta, ¿no? Le llega a su casa y usted decide usar reglas de interpretación personal. Entonces usted interpreta que la deuda es del gobierno hacia usted, no de usted hacia el gobierno. Y entonces usted va y se sienta en la oficina de la AFIP para defender su hermenéutica. Sería gracioso, ¿no? Porque los textos se interpretan de una sola forma. La letra mata, pero el espíritu da vida. Tristemente, este pasaje es más conocido por tratar de entenderlo bien que por el sentido correcto. El sentido correcto es que el espíritu da vida. Eso es maravilloso. Que hay esperanza para el pecador en el Evangelio de Jesucristo. Que el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios y nos vivifica, nos da vida. Estar muertos en nuestros delitos y pecados. Creo que detrás de esta descalificación del estudio bíblico existe un problema mayor, que es el abandono del principio de solo Escritura. Millones de personas creen que la Biblia no es suficiente, que Dios está tratando por fuera de la Biblia, y eso es muy peligroso. Los peores extremos usualmente empiezan con pequeñas desviaciones, con el Dios me dijo. Dios me dijo. Probablemente no sea Dios. Lo más seguro es que no sea Dios. Bryan Chapell dijo una vez: los errores más grandes de la iglesia ocurren cuando la gente honra lo que sus pastores dicen sin examinar esas enseñanzas a la luz de las Escrituras. No hay sustitutos para la palabra de Dios. No hay algo más. Primera Timoteo 6:3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Pablo es categórico. Está envanecido, nada sabe. Si no se conforma solo a Escritura, nosotros concluimos que no sabe nada. No importa sus títulos académicos, no sabe nada, porque no se conforma, no se limita a las Escrituras. Dice Lucas 24:27 sobre Jesús charlando con sus discípulos en el camino a Emaús, dice: y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba, escuchen bien,
Jesús interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. La palabra aquí que usa Lucas es la palabra justamente donde nosotros sacamos la palabra hermenéutica. Jesús, hermeneu, interpretaba, hacía hermenéutica para los discípulos a través de las escrituras sobre él mismo. Es decir, Jesús estudiaba en un sentido y aplicaba las leyes de la hermenéutica sobre la palabra de Dios. Jesús, el Maestro perfecto, usó reglas claras de interpretación, reglas legítimas. Hacerlo de manera diferente es adulterar la palabra de Dios. Y es muy grave, es muy grave. Es lo que Pablo condena en el contexto. Observen, capítulo 4, 2 de Corintios, justamente de las acusaciones que le hacían a Pablo, él tiene que defenderse. 4:2 dice: antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Esto es muy común. Fue muy común en el primer siglo y continuó, y hasta el día de hoy es muy común. Personas con una agenda de avaricia, de astucia, que tuercen las escrituras, que adulteran la palabra de Dios con fines propios. Dice Pablo, nosotros no somos de esos. No somos de esos. La palabra adulterando es falsificar. Es la clase de predicación falsa, que sí mata, esa predicación sí mata. Pero lejos de matarnos, el estudio de la palabra de Dios nos vivifica, nos da vida, nos da gozo. Y a propósito, entre paréntesis, si usted no tiene el hábito de estudiar la Biblia, mínimamente, no a un nivel posgrado ni de teología doctoral, no, nada. Estoy hablando de estudiar sencillamente la Biblia, de ponerse la meta, de ir entendiendo texto por texto de un libro de la Biblia. Si usted no tiene ese hábito, usted se está perdiendo una bendición maravillosa, una iluminación, un alimento para su alma, que comienza justamente por la mente. No está experimentando el gozo de los discípulos, que cuando escuchaban a Jesús decían: no se gozaba nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Esa es la experiencia de alguien que estudia la Escritura. No es posible, hermanos, servir a Dios de forma apropiada, correcta, sin conocer las Escrituras. Por lo tanto, aún una persona nueva tiene que entender que si su servicio a Dios va a ser cada vez más eficiente de acuerdo a cómo él va conociendo al Dios de las Escrituras, por ende las Escrituras. No es posible servir a Dios de forma apropiada sin conocer la Escritura. ¿Dónde dice eso? Bueno, 2 Corintios 2:15. Procura con diligencia, dice Pablo, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Más claro, imposible. Una exhortación de Pablo a Timoteo: si vas a ser un obrero aprobado por Dios, cuidado cómo usas las Escrituras, cómo interpretas las Escrituras. Regresando a nuestro texto y ya para concluir, 2 Corintios 3:6 dice: el cual nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Es decir, Pablo no tiene la intención de desacreditar el antiguo pacto, hablar mal de Moisés, diciendo: no lean el Antiguo Testamento, que eso te mata. No es ese el sentido. No está diciendo que no leamos el Antiguo Testamento, está diciendo justamente que hay algo que lo concluye y es mejor y lo superó, que es el nuevo pacto. El nuevo pacto. Dice allí que él es ministro de un nuevo pacto, un pacto más glorioso. Dice el versículo 7 que el antiguo pacto es glorioso. Dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, es decir, ese primer pacto en el monte Sinaí fue glorioso. Pero ¿hay algo más glorioso que el antiguo pacto? Sí, el nuevo pacto.
El nuevo pacto es infinitamente más glorioso y Pablo dice: yo soy ministro de ese nuevo pacto más glorioso. Observen, capítulo 3, versículo 2. Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Hermanos, y aquí quizás está la comprensión de todo el contexto y del versículo que nos incumbe. Los falsos maestros que recorrían itinerantemente las iglesias, llegaron a la ciudad de Corinto, comenzaron a difamar a Pablo diciendo: ¿y Pablo cuando vino a ustedes mostró cartas de recomendación? Se comenzaron a mirar los hermanos y dijeron: no recordamos. ¿Por qué no mostró cartas de recomendación Pablo? Porque es un falso maestro, es un falso apóstol. Y le creyeron. Los falsos maestros itinerantes iban y eran recibidos en todos los lugares porque mostraban cartas, obviamente cartas falsas, cartas que no eran verdaderas. Entonces los corintios preguntaron: ¿por qué Pablo nunca mostró cartas? Cartas significa credenciales, ¿no? ¿Cuáles eran las cartas, las credenciales que hacían a Pablo un verdadero apóstol? Bueno, Pablo dice: yo soy un ministro del nuevo pacto y sí tengo credenciales, pero diferentes. En primer lugar, ustedes son esas cartas, versículos 2 y 3. Ustedes son las cartas. La credibilidad del ministerio de Pablo eran ellos mismos. Las iglesias que Pablo fundó estaban fundadas sobre el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no estaban fundadas en la personalidad de Pablo, estaban fundadas en la verdad de Jesucristo. Dice: ustedes son esas cartas de recomendación. Sus vidas transformadas por el poder del evangelio es la evidencia que yo soy un apóstol de Jesucristo. Ellos eran cartas vivientes, públicas. Eran epístolas de Cristo en la ciudad. Y cada cristiano transformado de ser un mundano y un pagano, ahora era un creyente en Cristo Jesús. Era una epístola viviente, caminante. Como alguien dijo: la única Biblia que muchos leerán será tu vida. Tu vida será la única Biblia que llamará la atención. En segundo lugar, dice Pablo: no solo ustedes son nuestras cartas, sino que son cartas escritas por el Espíritu. Dice: no escritas con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Es decir, esta escritura es una escritura sobrenatural, escrita por el Espíritu de Dios, que da evidencia de que el Espíritu hizo algo en sus vidas. La operación de esta escritura es por el Espíritu Santo en las personas. Y agrega un argumento más. ¿Dónde escribió el Espíritu de Dios? Dice: no en tablas de piedra, como en el antiguo pacto, en Sinaí, sino que el Espíritu de Dios escribió su ley en sus corazones humanos. No en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Alguien dijo que cuando sale el sol, las velas son inútiles. Cuando vino el sol de justicia, Cristo Jesús, el Antiguo Testamento, con todas sus leyes dietéticas y de culto y de sacrificios, todo eso fueron como las velas cuando sale el sol. Porque todo eso apuntaba a Cristo Jesús. El glorioso nuevo pacto opacó el glorioso antiguo pacto. Era glorioso, pero Cristo es más glorioso. Moisés, cuando bajaba del monte, su rostro brillaba, pero Jesucristo es la luz misma. Él es la luz. Dios escribe su ley ahora
de forma diferente, no como en el Sinaí. Ahora el Espíritu de Dios escribe su ley en los corazones, de tal forma que esas personas quedan vinculadas con el Dios vivo y no hay forma de escapar de esa ley vinculante y dominante en el corazón, porque ella es una obra interior. Dios escribe su ley ahora en los corazones de los hombres y su Espíritu mora en su pueblo para darles poder para vivir la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu de Dios vivifica a alguien, esa persona es transformada. Y es una epístola viviente de que Dios ha obrado en esa persona. Jeremías 31:33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese es el nuevo pacto. Dice Pablo, yo soy ministro de un nuevo pacto más glorioso. La letra a nosotros los pecadores nos mata, pero el Espíritu Santo, que es el poder que acompaña la predicación del nuevo pacto en Cristo Jesús, ese vivifica. Y nosotros llegamos a esta instancia donde celebramos de una forma visible lo que ha comenzado de una forma invisible, que es el bautismo. El bautismo es una ceremonia física, visible, de lo que Dios ha hecho en el corazón de las personas. Lo que ustedes van a observar ahora en la pantalla, vamos a transmitir los bautismos, pero son personas que dan testimonio de que Dios los ha vivificado, que se identifican plenamente con la persona de Cristo, con la obra de Cristo, con la doctrina de Cristo y con el pueblo de Cristo. Que cuando ustedes vean que entran al agua es porque mueren con Cristo a la vieja vida. Que cuando se sumergen en el agua es porque esa vida vieja es sepultada para siempre. Y cuando suben del agua es porque están diciendo algo que ocurrió en sus almas. Tengo vida nueva. He resucitado a una vida nueva con Cristo Jesús. Ese es el ministerio del nuevo pacto. Es el Espíritu dando vida a los pecadores. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el nuevo pacto en tu sangre, Señor. Y gracias porque el Espíritu de Dios obra por medio de la predicación del Evangelio, vivificando, Señor, a los pecadores que escuchan el Evangelio, que creen el Evangelio y les da vida. Y gracias por el bautismo, por los bautismos que vamos a ver, porque evidentemente tú has obrado, Señor, en sus vidas. Pedimos por la perseverancia de cada persona que se ha de bautizar, para que realmente den testimonio de lo que genuinamente ha ocurrido en sus almas, que tú los has vivificado, que el Rey de Reyes es ahora el Señor de sus vidas. Padre, oramos en Cristo Jesús.